Hola hermanos y hermanas, Dios les bendiga. Es un gusto poder dirigirme nuevamente a ustedes. Vamos a tener la lección 3 de la clase Vida de Cristo. La lección 3 de la clase Vida de Cristo. ¿Ok? Estamos ahí en el punto número 3. Si usted recuerda, el ministerio de Jesucristo en el Antiguo Testamento. El ministerio de Jesucristo en el Antiguo Testamento. ¿Ok? Habíamos dicho que el Antiguo Testamento registraba varias teofanías, que son las apariciones de Cristo antes de Belén. Y vimos ahí que el primero se encontraba ahí en Génesis, y vimos ahí por puntos y nos quedamos ahí en el punto C. ¿Se acuerda? Se le apareció a Jacob y vimos las citas: Génesis 28:13, capítulo 32, versículo 24 al versículo 32, Génesis 48:16. Pero también vimos, vamos a ver el siguiente punto. El siguiente punto es, inciso D, se le apareció a Moisés. Se le apareció a Moisés. Éxodo 3:2, Éxodo capítulo 3, versículo 2, también Éxodo capítulo 23, versículo 20, también Éxodo 33, versículo 18 al 23. Puede anotar esto como nota. Las tres ocasiones estaban conectadas con el monte Sinaí. La primera fue cerca de la montaña, la segunda fue encima de la montaña, y la tercera y última ocasión fue en la montaña. Entonces creo que habíamos quedado en ese punto, ¿se acuerda? Entonces vamos a seguir al siguiente. Se le apareció a Josué. Se le apareció a Josué. Ponga ahí Josué 5:13. Josué 5:13 al 15. Se le aparece a Josué en la víspera de la toma de Jericó y se presenta como el príncipe del ejército de Jehová. F. Se le apareció a Gedeón. Se le apareció a Gedeón. Jueces 6, versículo 11 al 24. Jueces 6, del versículo 11 al 24. El ángel de Jehová se encuentra a un Gedeón muy desanimado, sacudiendo trigo junto al lagar para esconderlo de los madianitas opresores. Entonces, siguiente punto, se le apareció a los padres de Sansón. Se le apareció a los padres de Sansón. Jueces 13. Siguiente punto, se le apareció a Isaías. Se le apareció a Isaías en Isaías capítulo 6, versículo 1 al 13. A Isaías se le permite ver más de la gloria del Cristo preencarnado que a cualquier otro profeta del Antiguo Testamento. Entonces, según Isaías capítulo 6, versículo 1 al 13, él se le permitió más ver acerca de Cristo más que a cualquier otro personaje del Antiguo Testamento. Entonces, siguiente punto, se le apareció a tres jóvenes hebreos en el horno de fuego. Deuteronomio 3, versículo 25. Las atónitas palabras del rey pagano Nabucodonosor que acompañan a esta aparición son muy emocionantes. Dice: entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo: ¿no echaron a tres varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey: es verdad, oh rey. Y él les dijo: he aquí, yo veo cuatro varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. Deuteronomio 3, versículo 24 al 25. Entonces, estas son algunas de las apariciones
de Jesucristo o algunas de las teofanías. Y hay muchas, pero vamos a ir al siguiente punto. La encarnación. La encarnación de Jesucristo por el nacimiento virginal. La encarnación de Jesucristo por el nacimiento virginal. Ese es nuestro punto grande número 4. Inciso A. Vamos a ver las ideas falsas acerca de la reencarnación. Las ideas falsas acerca de la encarnación. Número 1. Los ebionitas. Los ebionitas negaban la realidad de la naturaleza divina de Jesús. El error ebionita es refutado por el apóstol Juan en el primer versículo de su evangelio, que dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. San Juan 1:1. Número 2. Los gnósticos o los gnósticos negaban la realidad de la naturaleza humana de Jesús. El error gnóstico es refutado por el apóstol Juan en el primer versículo de su epístola. Dice: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos, tocante al verbo de vida. Primera de Juan 1:1. Número 3. Los arrianos afirman la preexistencia de Jesús, pero negaban su divinidad. Repito, afirmaban la preexistencia de Jesús, pero negaban su divinidad. Esta es la posición de los testigos de Jehová hoy en día. Entonces usted puede hablar con un testigo de Jehová y esto es lo que él le va a decir. Va a decir: yo sé que Jesús preexistió, pero no es divino. Entonces usted puede poner un error en ellos, ¿no? Y leerles la escritura. Número 4. Los nestorianos. Los nestorianos creían que dos personas habitaban en el cuerpo de Cristo. Es decir, ellos creían que estaba la parte humana y la parte divina. Número 5. Los eutiquianos. Los eutiquianos fueron al extremo opuesto. Es decir, ellos dijeron que las dos naturalezas, la humana y la divina, se mezclaron para formar una tercera, es decir, naturalmente total y distinta de las dos naturalezas originales. Entonces, estas son las ideas falsas. Inciso B, el enfoque correcto. Ahora vamos a ver el enfoque correcto acerca de la encarnación. El enfoque correcto de la encarnación en una persona, es decir, Jesucristo, hay dos naturalezas, una humana y una divina, cada una en su totalidad e integridad. Y estas dos naturalezas están orgánica e indisolublemente unidas, pero de tal forma que no se forma ninguna tercera naturaleza por ello. Es decir, no es que esta combinación de naturalezas producirá una tercera. No. Siempre dice yo, mi, mío. Siempre se lo trata de tú, ti, tuyo. Siempre se habla de él como él, su, suyo. En la misma persona a quien se le dijo desde el principio: tú fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Por lo tanto, en el Antiguo Testamento tenemos al hombre hecho a imagen de Dios, y el Nuevo Testamento vemos a Dios hecho a imagen del hombre. Entonces este debe ser el enfoque correcto para que nosotros pensemos, prediquemos a un Jesucristo que preexistió y que Él es Dios. Entonces, no, inciso C, vimos inciso A, las ideas falsas acerca de la encarnación. Inciso B, el enfoque correcto de la encarnación.
Ahora sé los milagros involucrados en la encarnación, los milagros involucrados en la encarnación. El hecho que Dios, el Hijo, pudiera tomar plena naturaleza del hombre y sin embargo conservar la plena naturaleza de Dios. La Biblia declara que era tan Dios como si nunca hubiese sido hombre y tan hombre como si nunca hubiese sido Dios. Esto se conoce como la unión hipostática. Repito, hipostática. Esto se conoce como la unión en que ninguna analogía terrenal que se pueda usar para ilustrarla siquiera remotamente, es decir, los ejemplos que vamos a tener son, inciso A, preste mucha atención, no quiero que se confunda tantito, ¿no? Pero para tomar en cuenta esta analogía terrenal, tenemos que tomar en cuenta lo siguiente, y tome nota. Inciso A o punto 1, la relación entre el cuerpo y el alma del hombre. La relación entre el cuerpo y el alma del hombre. Número 2, aquella entre el Padre y el Hijo. Inciso C o número 3, aquella entre marido y mujer. D, aquella entre el creyente y el Espíritu Santo. E, aquella entre el oxígeno y el hidrógeno, la cual produce agua. Entonces, ese es el hecho de que Dios es el Hijo y tuvo la plena naturaleza del hombre y también pudo conservar su naturaleza de Dios. Número 2, el hecho que un cuerpo humano pudiera ser concebido dentro del vientre de una madre sin un padre terrenal. Es decir, el milagro del nacimiento virginal no fue el nacimiento en sí, sino la concepción del cuerpo terrenal de Cristo. Es decir, ese milagro que no ocupó de que un hombre lo engendrara. Entonces, no es tanto el nacimiento, sino cómo se produjo el que Cristo fuera concebido espiritualmente. Entonces, además de esta concepción, no solo fue sobrenatural, sino también única, porque Dios ya había obrado en nacimientos sobrenaturales para Sara, Ana, Elizabeth, entre otras. Es decir, este nacimiento de Cristo fue único e irrepetible. No se va a ver que Dios nazca de nuevo. Es decir, no está en la Biblia declarado que Jesucristo va a nacer de nuevo. Sí, Él va a venir, sí, Él va a reinar, pero no nos habla la Biblia claramente, ni existe una porción donde va a haber otro nacimiento de Jesús concebido de esa manera. Entonces, vimos A, acuérdense, idea falsa acerca de la encarnación. B, el enfoque correcto de la encarnación. C, los milagros involucrados en la encarnación. D, ahora vamos de la perpetuidad de la encarnación. La perpetuidad en la, en la encarnación. Cuando el Hijo de Dios se encarnó en Belén fue un arreglo eterno. Seguirá manifestándose en este cuerpo en su estado resucitado, por supuesto, a través de las edades. Las profecías acerca de la encarnación en el Antiguo Testamento. Las profecías acerca de la encarnación en el Antiguo Testamento. Número 1, por el profeta Isaías. Número 1, por el profeta Isaías. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Isaías 7, 14. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no detendrán sobre su reino,
Y dice la Biblia, el celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Isaías 9:6 y versículo 7. Entonces, fue profetizado por el profeta Isaías. Número 2, por el profeta Miqueas. Pero tú, Belén, Éfrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Miqueas 5:2. Entonces están en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento se le hicieron anuncios celestiales acerca de la encarnación a por lo menos 8 personas o grupos. Número 3, a Zacarías. E irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres de los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para reparar al Señor en su pueblo bien dispuesto. Lucas 1:17. Entonces a Zacarías, también a María. Y ahora concebirás en tu vientre y darás luz un hijo, llamarás su nombre Jesús. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Lucas 1:31 al 35. Entonces, no solo a María, pero también a Elizabeth, según Lucas 1:42. Número 6, a José, Mateo 1:20 y 21. A los pastores, número 7, a los pastores, Lucas 2:10 al 12. Lucas capítulo 2, versículo 10 al 12. A los magos, número 8, a los magos, Mateo 2:1 y 2. A Simeón, Lucas capítulo 2, versículo 25 a 32. Y número 10, a Ana. Número 10, a Ana. Lucas 2:38. Entonces, ¿por qué estamos estudiando la vida de Cristo cronológicamente? ¿Sabe por qué? Porque en sí la vida de Cristo no viene a empezar cuando Él vino. La Biblia nos habla de mucha actividad que Jesucristo tuvo antes de que Él viniera. Entonces, por eso estamos estudiando. Quizás estos datos eran ignorados por usted o no sabía, o quizás ya sabía, pero es muy importante saber que nuestro Cristo ha estado activo desde la fundación del mundo y lo va a estar activamente hasta el día de Cristo. Entonces, muchas gracias por ver este video. Acuérdense, vamos a subir tareas, así que pendiente. Estoy orando por cada uno de ustedes y gracias por tener paciencia con nosotros. Acuérdense que esto de la tecnología es nuevo, entonces estamos tratando de mejorar cada día, y cualquier cosa, háganoslo saber. Dios le bendiga.